Buenos días, muchachos. La clase de hoy pues ya vamos a comenzar con lo que es el tema de nemátodos. La clase de ayer terminamos de ver cestos con Echinococcus granulosus. Entonces, ahí en la plataforma les voy a subir ya la presentación de cestos en formato PDF. Y luego vamos a seguir trabajando sobre la pestaña de Metasoft, pero ya con el tema de nemátodos. Entonces, para recordar, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí nuestro cuadro de clasificación de parásitos. Aquí tenemos los protozoarios que ya los terminamos de ver. Vamos en la rama de Metazoos. Estamos viendo helmintos. Dentro de los helmintos ya terminamos de ver platelmintos. Decimos que había que ver tremátodos y céstodos. Dentro de tremátodos vimos fasciola hepática. Dentro de céstodos pues vimos algunas tenias, vimos Davainea, Moniesia, Echinococcus granulosus, entre algunos otros, ¿no? Entonces ahora tenemos que abordar lo que son el tema de los nemátodos o también llamados nematelmintos. Dentro del tema de nemátodos pues quedamos que íbamos a ver Ascarisum, Ascaridia galli, Trichinella spiralis, Parascarisequorum, Oxyuris equi y Toxocarabitulorum. Primero vamos a hablar acerca de algunas generalidades de los nemátodos y luego comenzaremos a hablar de Ascarisum. Los nemátodos. La clase nemátoda es el grupo más numeroso de parásitos de los animales domésticos y el hombre. Es lo que conocemos normalmente como una lombriz, ¿sí? O como un gusano. Estos parásitos se caracterizan por tener cuerpos cilíndricos no segmentados, como sucedía en el caso de los cestos, ¿verdad? Los cestos veíamos que eran gusanos aplanados y que estaban conformados por proglótides o por segmentos. En esta ocasión, el cuerpo del parásito adulto es un cuerpo cilíndrico, no está segmentado, tiene un tracto intestinal, una cavidad general y extremos en punta. Esos nemátodos son de tamaño variable, desde milímetros hasta más de 1 metro de longitud. Dentro del hospedador se pueden encontrar en ojos, en boca, en lengua, en estómago, en intestinos, en hígado, en tráquea, en pulmones y en algunas otras cavidades corporales. Tienen un cuerpo cubierto por una cutícula que es generalmente resistente a la digestión intestinal. La mayoría de los parásitos de los nemátodos, a diferencia de los céstodos, tienen sexos separados. ¿Qué significa esto? Que hay organismos que son machos y organismos o adultos, parásitos adultos que son hembras. En el caso de los céstodos decíamos que eran hermafroditas porque en el mismo proglótide tenían tanto aparato reproductor femenino como masculino. En el caso de los nemátodos no funciona así. En nemátodos hay parásitos adultos que son machos y parásitos adultos que son hembras. Y para poder producir sus huevecillos necesitan copular macho con hembra. Por lo general, o bueno, comúnmente los machos son de menor tamaño que las hembras. Y en algunas ocasiones existen clases, ¿no? o especies de nemátodos en los cuales la única función del macho es copular. Entonces después de que copula se muere porque es únicamente su función. En animales domésticos tienen gran importancia económica debido a las frecuencias y elevada morbilidad con que se presentan en diferentes especies. Morbilidad es tasa de enfermedad, ¿sí? Con elevada frecuencia pueden presentar o desarrollar esa enfermedad. Luego, aquí, si ustedes recuerdan, el primer artículo que les encargué que leyeran era sobre las parasitosis, el impacto económico de las parasitosis en México. Ahí pues únicamente abordaban 6 tipos de parásitos. Unos eran coccidiosis, que era emeria, era fasciola hepática, la mosca del cuerno y la mosca del establo, y también venían nematodos gastrointestinales. Los nematodos gastrointestinales pues es como se conoce generalmente, o sí, a todo este grupo de organismos nemátodos, ¿sí? Entonces, nada más para que se den una idea más o menos de qué impacto económico tienen este grupo de microorganismos. Entonces comenzaremos a abordar el tema de Ascarisum. Ascarisum se encuentra en el intestino delgado de los cerdos.
es de color blanco ligeramente rosado. En el extremo anterior tiene 3 labios, uno dorsal con 2 papilas dobles en su base y 2 ventrolaterales, cada uno con una doble papila subventral y uno lateral. Bueno, así pues es como pudiéramos ver a Ascarisum, esto que mencionamos que tiene en el extremo anterior 3 labios, uno dorsal con 2 papilas dobles, que es lo que pues alcanzamos a observar aquí, ¿verdad? Luego, esta imagen fue tomada con un microscopio electrónico de barrido, pues por eso se puede así como ver la imagen como si fuera tridimensional, ¿no? Ok, bueno, luego les digo que pues en el caso de los nemátodos va a haber presencia de adultos parásitos machos y hembra. En el caso del parásito adulto macho, miden de 15 a 25 centímetros de largo por 3 a 4 milímetros de ancho. Poseen 2 espículas de 2 milímetros de largo. Las espículas son como proyecciones que tienen en su cuerpo, los cuales le ayudan a fijarse a la hora de copular en la hembra, como anclarse y no despegarse. Y esto sí es común encontrarlo en diferentes especies de nemátodos. En el caso de la hembra mide de 20 a 40 centímetros de largo por 5 a 6 milímetros de ancho. Si se fijan y comparan las medidas, pues obviamente la hembra es más grande que el macho. Tiene un ano subterminal, la vulva se abre en el tercio posterior del cuerpo. Cuando copulan macho y hembra se van a originar los huevos. Esos huevos tienen ciertas características morfológicas, miden entre 50 y 80 micras por 40 a 60. Son huevos como ovalados y son de color café amarillento, tienen la superficie de la capa externa rugosa. Los huevos pueden estar fertilizados o no fertilizados y bajo el microscopio se ven de diferente manera los que están fertilizados a diferencia de los que no están fertilizados. Si se fijan aquí todo lo, bueno, de acuerdo a nombres científicos, ¿no? Casi todo lo que tiene la terminación sum hace referencia a cerdos. Hay una especie de Ascaris que infecta al humano, pero no es Ascarisum. En el humano, digamos, la especie de Ascaris que afecta es Ascaris lumbricoides, que es, tiene esas características que luego salían en el comercial de un antiparasitario, ¿no? Que decía que si tú sientes que te pica la colita, a eso se referían, que es muy común Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides, en el caso de los humanos, tiende a salir por el ano en las noches y cuando sale es cuando genera ese malestar de comezón o de picazón, ¿sí? Entonces les digo, pero en este caso, la especie que nos interesa es Ascarisum porque es la que está afectando a los cerdos. Luego, fíjense bien aquí, pues podemos observar la imagen de un parásito adulto macho y de un parásito adulto hembra. Si se fijan, la hembra es más larga y es más gordita, ¿verdad? Es más ancha. En el caso del macho, pues es más delgado y es menos largo. Luego, pues aquí si se fijan, pues son centímetros ya de los que estamos hablando y milímetros, por lo tanto el parásito adulto se puede observar a simple vista, mientras que los huevos sí necesitamos del uso de microscopio para poder observarlo. Aquí pues podemos ver también que este nemátodo de aquí de Ascarisum es el parásito macho y el que tenemos acá es la hembra porque se ve más ancha y pues un poco más grande. Si los estiráramos y los comparáramos con el tamaño de una moneda, se pudieran observar así. Esa sería la hembra y ese sería el parásito macho. El huevo.
El huevo se va a observar de esta manera. Cuando el huevo tiene como estas ondulaciones, entonces es cuando decimos que es un huevo fértil o que está fertilizado. Si no tiene estas ondulaciones, el huevo de Ascaris, entonces decimos que es un huevo que no está fertilizado. Pero casi siempre cuando tienen estos bordecitos que vemos aquí como ondulaciones, entonces sabemos que el huevo de Ascaris está fertilizado. Bueno, su presencia y acción de Ascarisum provoca la infección que se denomina ascariasis en cerdos. Afecta principalmente a porcinos, aunque puede encontrarse también en ovinos, cabras y bovinos. Los cerdos jóvenes de 3 a 5 meses de edad son más susceptibles. Los estados larvarios actúan a nivel de hígado, pulmón e intestino delgado. Clínicamente se caracteriza esta infección con un retardo en el crecimiento y algunas veces con problemas digestivos, respiratorios y nerviosos, dependiendo del lugar en el que se encuentre el estado larvario. Los cerdos con 12 a 109 ascaris, o sea parásitos, durante 4 meses pierden en promedio 11 kilogramos. La transmisión es por el suelo y la infección es por vía oral. Los ascaris adultos se alimentan del contenido intestinal y de células epiteliales. Entonces, como dañan la mucosa de intestino delgado, eso afecta la absorción que tiene de nutrientes los porcinos infectados, y es por ello que se disminuye la ganancia de peso. ¿Cuál es el ciclo de vida de Ascarisum? Bueno, primero, supongan que hay un cerdo infectado, entonces por las heces o junto con las heces de ese cerdo pueden expulsarse los huevos. Los huevos que están localizados, o bueno, dentro de la hembra, y la hembra pues los va a expulsar hacia la luz del intestino delgado. Por día se pueden expulsar entre 1 millón y 1.6 millones de huevos de huevo de Ascarisum a lo largo del día, junto con la materia fecal de los animales infectados. Esos huevos, cuando salen al medio ambiente, digamos que pues no se tienen que embrionar, ¿no? Salen no embrionados. Pero cuando esos huevos encuentran condiciones favorables medioambientales, es decir, una humedad relativa al 100%, temperatura de 18 a 20 grados centígrados, esos huevos se pueden embrionar y pueden alcanzar su estado de larva en segundo estadio, entre 30 y 40 días. Que aquí ya es cuando son infectantes para otros cerdos que pueden ingerir esos huevos con esas larvas. Pueden ingerir esos huevos, pues ya sea que porque haya agua contaminada con esos huevos, que haya vegetación, que haya suelo contaminado con esos huevos. Luego, cuando el cerdo los ingiere por vía oral, entonces las larvas van a eclosionar una vez que se encuentre ese huevo en el intestino delgado. En el interior del intestino eclosionan las larvas y las larvas van a pasar por vía portal hígado. Recuerden que dentro del hígado hay un sistema porta, que así se llama pues a una red de vasos sanguíneos que está irrigando el hígado. Entonces pasan por vía portal hígado y las larvas mudan y se desarrollan o evolucionan hacia su tercer estadio al cuarto o quinto día que han llegado al intestino delgado del cerdo. Después, esas larvas que se encuentran en tercer estadio pasan hacia torrente sanguíneo y son capaces de llegar a corazón y a pulmones del quinto al sexto día. Después, cuando llegan allá a los pulmones y al corazón, las larvas van a evolucionar hacia su cuarto estadio y después abandonan los capilares. Son capaces de pasar a los alveolos, bronquiolos y bronquios, o sea, obviamente dentro de los pulmones, y alcanzar la madurez sexual. De ahí pasan hacia la tráquea 12 días después de la infección, pero por el mismo mecanismo de deglución, es decir, de ingerir saliva de los cerdos a la hora en que se están alimentando, las larvas vuelven a ser deglutidas y esas larvas que ya alcanzaron la madurez sexual
cuando son deglutidas, llegan nuevamente al intestino de 4 a 21 días después de la infección, pero ahora llegan no en forma de fase larvaria de segundo estadio, sino en forma de un parásito adulto. Por lo tanto, pueden reproducirse de manera sexual. Las hembras van a poner los huevos en el intestino, que es lo que decíamos ahorita, que se van a estar expulsando de 1 millón a 1.6 millones por día. El diagrama de ese ciclo de vida lo podemos observar aquí, ¿no? En donde decimos que por medio de las heces van a salir esos huevos que aún no están embrionados. Y luego que necesitan encontrar condiciones medioambientales favorables para que se desarrolle la larva en segundo estadio. Luego, cuando ya esté en segundo estadio, pues un cerdo puede venir que no esté infectado y puede consumir ese huevo por vía oral. La larva va a eclosionar cuando llegue a intestino delgado, va a pasar por intestino, va a llegar hasta sistema porta en el hígado. De ahí va a migrar hacia lo que son pulmones y corazón, va a migrar a tercer estadio, cuarto estadio, luego pasa hacia la tráquea. Cuando el cerdo vuelve a deglutir, como ya alcanzó la madurez sexual, vuelve a llegar a ese intestino delgado y dentro del intestino delgado se va a reproducir de manera sexual, se van a producir los huevos y la hembra va a estar expulsando esos huevos de 1 a 1.6 millones de huevos al día, junto con la materia fecal que es expulsada por el cerdo. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy, que es el ciclo de vida de Ascaris. Nos falta ver un poquito de control, tratamiento, patología, ¿no? Un poquito más a fondo. Eso lo veríamos la clase de mañana. Es importante, antes de que se me olvide, el miércoles 21 no vamos a tener acceso a la plataforma. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a subir el video a YouTube, pero les paso el link ya sea por el grupo de WhatsApp y por correo para que puedan checar la clase. No os va a ser imposible acceder a la plataforma el miércoles porque le van a dar mantenimiento. Entonces, el link de la clase, pues yo se los estaría pasando por WhatsApp y por su correo. Sin más, pues me despido y agradezco su atención, muchachos. Que pasen una buena tarde y nos vemos.